El primer capítulo de este libro se llama El mercado en red no es perfecto, solamente es mejor. Y de hecho ese título nos ilustra mucho sobre este capítulo, ¿cierto? Si bien es cierto, el mercado en red no es una industria perfecta, en ningún lado existe la perfección, es una profesión con muchísimas ventajas, incluso por encima de muchas otras profesiones u otras formas de generar ingresos. Entonces, en este capítulo, Eric Worre nos dice, ¿no? Imagínate que estamos frente a frente y yo te preguntara, para ti, ¿cuál sería la profesión perfecta? ¿Qué características tendría que tener la profesión perfecta? Entonces él nos dice que en sus más de 25 años de carrera en redes de mercadeo, construyendo equipos por todo el mundo, muchas veces él ha hecho esta pregunta y siempre las respuestas son parecidas. Ingresos ilimitados, ingresos residuales, digamos, no tener horarios, libertad de tiempo, no tener un jefe, ventajas en impuestos, ¿cierto? Y muchas de estas ventajas. Entonces la idea es que tú mismo pienses para ti cuáles serían las características de la profesión perfecta. Y en base a eso empecemos a ver qué opciones tenemos y veamos cuáles de esas calzan más o calzan menos dentro de las características que tú te has puesto dentro de la profesión perfecta. Entonces él nos dice que fuera de las redes de mercadeo, él puede calificar de 5 maneras las profesiones o las maneras que hay de generar ingresos. No nos vamos a centrar tanto en qué significa cada uno, sino en el concepto que hay detrás. Entonces la primera forma de hacer ingresos, él nos dice que son las profesiones de cuello azul. ¿A qué le llama profesiones de cuello azul? A profesiones donde se involucran trabajos manuales, ¿cierto? Por ejemplo, un mecánico, un artesano, un carpintero, un constructor, ese tipo de profesiones. Obviamente, esas profesiones están lejos de entrar en la profesión perfecta para la mayoría de las personas, porque hay mucho trabajo físico, porque no hay ingresos residuales, porque probablemente no hay libertad de tiempo y probablemente la escala de ingresos tampoco es tan elevada. La segunda forma de hacer dinero que él describe son las profesiones de cuello blanco, y estas son, digamos, actividades administrativas principalmente, ¿cierto? Un contador, un administrador, un gerente, ¿no? un analista en alguna empresa. Y él nos dice que de hecho acá están la mayoría de profesiones hoy en día, y son profesiones pues que también están lejos de calzar dentro de la profesión perfecta para la mayoría de la gente por dos cosas. Número uno, por la libertad de tiempo, y número dos, porque los ingresos siempre tienen un límite mientras uno esté trabajando para alguien más. Y obviamente en la carrera corporativa, si bien es cierto hay empleados muy bien pagados, pues es en donde el menor porcentaje está, mucho más que en los negocios, digamos. Si hablamos de la mayor cantidad de millonarios y de gente que gana mucho dinero, pues la minoría son empleados, ¿no? Entonces él nos dice que para la mayoría de la gente acá está todavía muy lejos de estar dentro de la profesión perfecta. La tercera manera de hacer dinero son las ventas. Él nos dice que si bien es cierto las ventas pues son una excelente manera de generar ingresos, incluso ingresos muy altos, puede tener dos desventajas. Número uno, que a veces no siempre se mantiene un ingreso, sino que puede ser muy variable, pero muy variable. Y de hecho, bueno, dependiendo del vendedor, esto se puede obviamente reducir y hacer algo mucho más sostenible, ¿cierto? Sin embargo, la gran desventaja de las ventas es que no tienes un ingreso residual. Siempre ganas de lo que estás haciendo en el momento, no desarrollas un ingreso residual a futuro. Por otro lado, la cuarta forma es siendo un dueño de negocio. Acá sí que se obtiene un negocio, digamos, un ingreso residual, sí que se obtienen ingresos muy altos. Sin embargo, también hay muchísimos riesgos, hay que invertir muchísimo capital y normalmente la barrera de entrada para estos negocios es muy alta. Y por otro lado están las inversiones. Cierto que obviamente las inversiones también son una excelente manera de generar ingreso pasivo, sin embargo tiene una barrera de entrada muy alta también porque se requiere, pues digamos, de buen capital, de acceder a buen capital. Y por otro lado nos dice Eric Worre que en la mayoría de los casos, para la mayoría de las personas, ellos no tienen control sobre sus inversiones, por lo cual se les hace muy riesgoso. Entonces, si dentro de eso, pues incluso vemos el contexto actual dentro de la nueva economía, en el cual, digamos, ya no existe la idea de trabajar 40 años para jubilarse y vivir bien los últimos años. De hecho, en el libro de Incrementa tu IQ Financiero hablamos de eso y escribimos detalladamente por qué, te recomiendo que lo veas. También en la nueva economía, digamos, cada vez los salarios ya no son fijos, cada vez los salarios apuntan a ser más variables. Es decir, ya normalmente la gente no le pagan un sueldo fijo, sino que le pagan un sueldo base y un sueldo variable en cuanto a comisiones. Es decir, que el mercado está apuntando a pagar según el desempeño. Entonces, si antes, digamos, una persona ganaba $60,000, ahora le van a decir, mira, ahora tú ganas $30,000 y puedes ganarte otros 30,000 o algo más en base a tu desempeño de acuerdo a las comisiones que puedas generar logrando ciertas metas, ¿no? Entonces, a todo esto apunta la nueva economía, incluso considerando que la tecnología cada vez pone en peligro más y más empleos.
De hecho, por ejemplo, muchos cajeros automáticos del banco ahora nos permiten hacer depósitos. De hecho, muchas máquinas nos venden ya comida, nos venden bebidas. Antes, digamos, para las filmaciones en eventos deportivos veíamos un helicóptero volando y un camarógrafo. Hoy en día hay drones. Es decir, 2 personas perdieron ahí su empleo. Entonces, la tecnología apunta también a destruir muchos empleos en el futuro o a reemplazarlos, mejor dicho. Entonces, viendo todo este contexto, pues las redes de mercadeo son una mejor forma de hacer ingresos, una forma con muchas más ventajas, porque te da las mismas ventajas de ser un dueño de negocio en términos de generar ingresos ilimitados, de generar ingresos residuales, de ventajas de impuestos, sin embargo, sin los riesgos típicos de ese tipo de emprendimientos. Ahí hay una gran ventaja. Por otro lado, para las empresas que deciden lanzarse bajo un modelo de mercado en redes, pues es espectacular porque ellos saben que tienen productos y servicios importantes y que a través de las redes de mercadeo no solamente van a tener una excelente penetración en el mercado, sino que también sus socios, sus distribuidores van a educar a sus consumidores. Es diferente que tú compres, digamos, un producto o un artículo en un supermercado y te lo lleves a tu casa y pues ya listo, tú mismo lo empiezas a usar, tú mismo ves cómo lo usas, a que tú se lo compres a un distribuidor de redes de mercadeo y esa persona te enseñe, ¿cierto? Te vaya guiando en el proceso, te dé un seguimiento mucho más cercano. Esa es una gran ventaja para las empresas. Por otro lado, es un sistema de publicidad muy eficiente por varios motivos, empezando porque el boca a boca siempre es la publicidad más efectiva, no la publicidad de mayor impacto. Y por otro lado, porque es un modelo en el que haces la publicidad, mejor dicho, en el que pagas por la publicidad después de haber generado una venta. Imagínate que tú como empresario lanzas un modelo de negocios y dices, voy a ser tradicional y empiezas a invertir primero en publicidad, paneles publicitarios, propagandas en televisión, auspiciar influencer o deportistas, qué sé yo. No, estás primero invirtiendo en la publicidad para esperar tener un retorno. Si la campaña de publicidad fue exitosa, pues tendrás un excelente retorno, pero si te salió mal, pues vas a perder mucho dinero ahí, ¿cierto? Por otro lado, en una red de mercadeo, primero las personas recomiendan los productos, se recomiendan los servicios y los clientes los compran y después recién en base a eso la empresa paga por la publicidad, paga las comisiones. Es por eso que para las empresas es un modelo muy eficiente, ¿no? Ahora, por otro lado, pues como te decía, para los distribuidores es muy inteligente unirse a una empresa de mercado en redes porque literalmente te da todos los mismos beneficios que ser un dueño de negocios, pero sin los riesgos que conlleva ser un dueño de negocio tradicional. El único detalle, porque no todo es perfecto y nada es perfecto en esta vida, ¿cierto? El gran detalle que nos dice Eric Worre que debemos tomar en cuenta, y de hecho suscribo esto porque pues yo también tengo una experiencia ya de varios años como networker profesional, es que debes aceptar la pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. No personas ignorantes respecto a su educación, sino ignorantes respecto al tema de las redes de mercadeo. Es decir, personas que todavía están viviendo en la era industrial, ¿no? Que piensan que teniendo un trabajo seguro por 40 años van a tener su jubilación y así se va a resolver su vida económica. Probablemente ellos no van a ver con buenos ojos a una persona que está haciendo redes de mercadeo o a una persona que se unió a la industria, a la profesión de las redes de mercadeo, ¿cierto? Por eso es que hay mucha gente que cuando se unió a las redes de mercadeo, sus amigos definitivamente le decían, ¿qué hiciste? Te volviste loco, pero tú eres ingeniero, tú eres abogado, tú eres doctor, o tú ya eres un gran empresario, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? O muchos papás que le dicen a sus hijos, no, hijo, tú tienes que estudiar, ¿cómo vas a entrar a esos negocios, ¿cierto? Y no es que esté mal estudiar, no es que esté mal tener un empleo, pues, pero tampoco está mal hacer redes de mercadeo, y menos en la economía actual, que por lo que nos dice Eric Worre y muchos otros autores económicos, incluso que no son networkers y autores financieros como Robert Kiyosaki recomiendan este modelo de negocio. Y por otro lado también pues hay muchas personas que tienen un mal concepto de la industria debido a los impostores. ¿Qué son los impostores? Los impostores son esas personas que se unen a la industria de las redes de mercadeo pensando que es plata fácil, pensando que se van a hacer ricos de la noche a la mañana y dicen, ya voy a probar cómo se hace esto. Y digamos, le hablan a 2-3 personas y si esas 2-3 personas no entraron, pues ellos también se desanimaron y dejaron de hacerlo y entonces debido a eso ellos dicen que les fue mal. ¿No es cierto? Qué paradójico es que normalmente cuando uno pone un negocio, uno espera años para recuperar su inversión. Sin embargo, cuando estas personas arrancan en las redes de mercadeo, si en su primera semana o en su primer mes no ganaron ya mucho dinero, pues piensan que no les está yendo bien. Y es por eso que nos dice Eric Worre que hay mucha gente que puede tener un mal concepto, pero ahí es donde está la labor nuestra de networkers profesionales, de poder educar a esas personas y enseñarles lo que realmente es esta industria para que ellos puedan tomar la decisión
inteligente de unirse a esta industria. Y si tú aceptas este pequeño detalle de perder la estima temporal, ¿cierto? Esas personas cercanas a ti muchas veces, si tú aceptas ese pequeño detalle y te enfocas en desarrollar las habilidades, pues tienes el camino abierto para generar muchísimo dinero en esta industria.